El poder de la gratitud. La historia del ratón que olvidó a Dios. En el corazón de cada bendición yace una semilla de gratitud. Cuando la regamos con humildad, florece en abundancia. Pero cuando el orgullo la seca, hasta la más grande de las fortunas puede convertirse en polvo. Esta es una historia sobre esa verdad eterna, un cuento sobre un pequeño ratón que lo tuvo todo y lo perdió, solo para descubrir que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que acumulamos, sino en lo que agradecemos. Antes de sumergirnos en este relato, si esta historia toca su corazón, considere compartirla. Cada vez que usted comparte o presiona, me gusta, es como plantar una pequeña semilla de esperanza en el vasto campo digital. Que la gracia de Dios ilumine su camino por ayudarnos a difundir este mensaje. Ahora, comencemos. Para el pequeño ratoncito, cada amanecer llegaba de la misma manera, sin anuncios grandiosos, sin milagros visibles, solo con el olor a tierra fría y el eco hueco de sus estómagos, un recordatorio constante de que la búsqueda de alimento debía comenzar de nuevo. Su hogar era una modesta madriguera, construida por su padre muchos inviernos atrás, cuando la esperanza era tan natural como respirar. Ahora, las paredes de tierra estaban gastadas, marcadas por el tiempo y la necesidad. Allí dormían los cuatro, su padre, su madre, su pequeña hermana y él, que ya tenía la edad suficiente para sentir el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Cada mañana, antes de salir, la familia se reunía para un ritual sagrado. No eran oraciones complejas, sino un susurro sincero y humilde: gracias, Dios, por un día más de vida. Muéstranos el camino hacia nuestro sustento. Incluso su hermanita, con su dulce inocencia, repetía las palabras, llenando la pequeña madriguera de una fe inquebrantable. El ratoncito sentía un orgullo profundo en esos momentos. Él era el hijo mayor, el más rápido y ágil. Era su deber encontrar los granos de trigo o las migajas olvidadas para sostener a su familia. Cada semilla era un tesoro, cada migaja, un milagro. En aquel campo, la escasez había vuelto a los demás ratones desconfiados y egoístas. Pero su familia era diferente. Su padre siempre repetía una frase que era el pilar de su existencia: lo poco que Dios nos da es más que suficiente, si lo recibimos con gratitud. El ratoncito creció aferrado a esa verdad. Sin embargo, los días se volvían más difíciles. El padre envejecía, sus patas ya no eran tan veloces. La madre ocultaba su miedo tras una calma forzada, pero sus ojos delataban la preocupación por el invierno que se acercaba. Una sequía severa había dejado el campo casi estéril. El joven ratón sentía la presión crecer. Él debía salvarlos. Un día, su oración pareció ser escuchada. Encontró un grano de maíz, entero y brillante. Corrió a casa, y la familia entera agradeció a Dios por esa pequeña pero poderosa bendición. En ese instante, el ratoncito creyó con todo su ser que, si buscaba con fe, Dios siempre respondería. Nunca imaginó que la verdadera prueba no sería la escasez, sino la abundancia. La mañana que lo cambió todo comenzó como cualquier otra. Impulsado por el hambre y la responsabilidad, el ratoncito se adelantó a su padre, explorando los límites del campo. Cerca de un viejo granero, percibió un olor distinto, un aroma a prosperidad. Con cautela, se deslizó por una grieta y descubrió un agujero en el suelo. Al asomar la cabeza, su corazón se detuvo. Ante él, había un saco enorme, rebosante de maíz dorado. Los granos brillaban como un tesoro de soles en miniatura. Nunca en su vida había visto tanta comida junta. Probó un grano, y el sabor dulce explotó en su boca, borrando al instante cualquier recuerdo de hambre o escasez. Era un milagro. Entonces, dos caminos se abrieron en su mente. Podía correr a casa, anunciar el hallazgo y compartir la bendición con su familia, agradeciendo a Dios juntos.
O podía seguir el susurro que nacía en su interior, una voz nueva y oscura: lo encontré yo. Yo lo descubrí. Yo lo merezco. El orgullo, como una sombra, eclipsó la gratitud. Decidió ocultar su tesoro. Tomó unos cuantos granos y los llevó a casa, mintiendo, diciendo que eran solo unos restos que había encontrado. Esa noche, mientras su familia rezaba antes de comer, él solo masticó en silencio. Por primera vez, sintió el sabor amargo del egoísmo disfrazado de poder. A partir de ese día, su vida se convirtió en un ritual de engaño. Cada mañana, iba en secreto al granero, comía hasta saciarse y llevaba solo pequeñas porciones a su familia para mantener las apariencias. La abundancia lo llenó de una falsa seguridad. Se sentía fuerte, inteligente, superior. La idea de un Dios que proveía milagros comenzó a desvanecerse. El milagro no era de Dios, era suyo. Cada grano que escondía, cada oración que omitía, sembraba una semilla de orgullo en su corazón. Y el orgullo, tarde o temprano, siempre exige un precio. Mientras él vivía en la opulencia secreta, su familia seguía luchando. Su padre volvía cada día más cansado, con las patas vacías. Su madre rezaba con más fervor. Su hermanita se debilitaba lentamente. Él les daba una semilla de vez en cuando, como un acto de falsa generosidad, y disfrutaba de la esperanza que veía en sus ojos, una esperanza que él mismo estaba traicionando. Dejó de orar por completo. Su saco de maíz se había convertido en su nuevo Dios. Un Dios falso que no podría protegerlo cuando el verdadero cielo decidiera hablar. La tormenta no llegó, se desató. Fue como si el cielo mismo, cansado de la arrogancia del ratoncito, hubiera decidido lavar la tierra de su orgullo. Mientras los demás animales buscaban refugio, él corrió hacia el granero, cegado por la confianza en su tesoro. Pero la lluvia era torrencial. El viejo techo del granero cedió, y un torrente de agua cayó directamente sobre el saco. La tela se empapó, los granos se hincharon y, con un sonido desgarrador, el saco se rompió. Su montaña de oro, su milagro privado, se derramó como una sentencia, mezclándose con el agua y la tierra hasta convertirse en un lodo inútil. Desesperado, intentó salvar los granos, pero era imposible. Cada relámpago iluminaba la escena de su desastre. Su dios de maíz se disolvía en la nada. Cayó de rodillas, exhausto y derrotado. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no por el hambre, sino por la terrible certeza de que no había sido la tormenta quien lo había destruido todo. Había sido él. Su orgullo. Su falta de gratitud. Había reemplazado a Dios con una bolsa de granos, y esa bolsa lo había abandonado. Los días que siguieron fueron un lento descenso al vacío. La pequeña reserva de comida se agotó y el hambre volvió a ser la única certeza. Su hermana menor mordisqueaba un trozo de semilla seca, tan pequeño que era una burla para su estómago. La culpa atravesó al ratoncito como una lanza. Su padre, a pesar de una herida en la pata causada por una trampa, salía a buscar comida, arriesgando su vida por migajas. Una noche, mientras la familia se acurrucaba en silencio, tratando de ignorar el dolor del hambre, el ratoncito sintió que el peso de su secreto lo asfixiaba. Quería gritar: fue mi culpa. Yo lo escondí. Yo lo perdí todo. Pero el miedo le sellaba la boca. Esa noche, en un sueño febril, vio el campo desolado después de la tormenta. Pero en medio de la tierra endurecida, pequeños brotes verdes luchaban por nacer. Era una visión imposible, un susurro de esperanza en medio del caos. Despertó temblando. La realidad seguía siendo desoladora. Su hermanita apenas se movía para ahorrar energía. Su padre regresó con apenas unas migas. Y aún así, con la voz quebrada, su padre dijo:
Dios proveerá. Esa frase rompió algo dentro del ratoncito. Salió de la madriguera y caminó hasta el lugar del desastre. Allí, frente a las ruinas de su egoísmo, finalmente se quebró. Lloró por su familia, por el hambre, por su terrible error. Mirando al cielo a través de la tierra, susurró, Dios, fui yo. No supe agradecer. No supe compartir. Lo arruiné todo. Al pronunciar la verdad, sintió como si una roca gigantesca se desprendiera de su espalda. Regresó a la madriguera, decidido a confesarlo todo al amanecer. Pero antes de que pudiera hablar, algo lo detuvo. Cerca del lugar donde el saco se había roto, vio pequeñas manchas verdes, tal como en su sueño. No era una ilusión. Eran brotes de maíz, hojas tímidas que asomaban con esfuerzo. Era un milagro. Pero no un milagro abrupto y abrumador como el saco de maíz. Este era un milagro lento, suave, humilde. Era como si la naturaleza le dijera, no te daré todo de golpe, pero te mostraré cómo empieza la vida de nuevo. Con el corazón en un puño, reunió a su familia y lo confesó todo. El silencio fue pesado, pero no hubo gritos ni reproches. Su padre, con la voz rota, solo dijo, hijo, debiste hablar. Debimos agradecer juntos. Debimos confiar juntos. Entonces, los guió hasta donde crecían los brotes. Su madre tocó las hojas con reverencia. Nadie siembra después de una tormenta así, susurró el padre. Todos entendieron. Aquello no era casualidad. Era una respuesta. No era una solución inmediata, pero era una esperanza real, nacida no del azar, sino del arrepentimiento. El ratoncito volvió solo a ese lugar, se arrodilló frente a los brotes y oró con una sinceridad que nunca antes había conocido. No merezco esto, susurró. Pero gracias. Gracias por no abandonarnos. Los días se convirtieron en semanas. La familia cuidaba los pequeños brotes como un tesoro sagrado. El ratoncito trabajaba junto a su padre, aprendiendo el valor del esfuerzo y la paciencia. Ya no buscaba atajos, buscaba ganarse la bendición. Poco a poco, las plantas crecieron fuertes y pequeñas mazorcas comenzaron a formarse. La primera cosecha no fue abundante, pero fue suficiente. Y antes de probar el primer grano, la familia entera inclinó la cabeza. No pidieron más, no suplicaron, simplemente dieron gracias. Cada bocado fue como un rescate. La fuerza volvió a sus cuerpos y el brillo a sus ojos. El padre, entonces, impartió la lección final. Los dones del cielo no son para ser guardados, dijo con calma. Son para ser compartidos. El ratoncito entendió. Cuando otros ratones, desesperados por el hambre, llegaron a su campo, él los recibió con el corazón abierto, compartiendo lo poco que tenían. Había aprendido la lección más importante. La gratitud no es una palabra que se dice cuando se recibe algo, es el estado del corazón que permite que los milagros sucedan. La fe no es esperar a que caiga un regalo del cielo. La fe es arrodillarse en la tierra, cuidar la semilla más pequeña y agradecer por ella, incluso antes de que dé su fruto. Y con esa verdad sembrada en su alma, el pequeño ratón vivió el resto de sus días, no con el estómago siempre lleno, sino con el corazón rebosante de gratitud. La historia del pequeño ratón nos enseña una lección tan simple como profunda: la gratitud es la llave que abre la puerta a las verdaderas bendiciones. No es la abundancia la que nos trae felicidad, sino un corazón agradecido el que encuentra abundancia en todo. Que esta historia permanezca en sus corazones y les recuerde valorar cada pequeño milagro en sus vidas. Que la paz y la gracia de Dios les acompañen siempre. Si este mensaje ha resonado con usted, no olvide compartir esta luz con otros.